Hola, hola, bienvenidos a todos, a todas. Estamos en un video. Ya no somos más la escuela de decodificación integradora, ahora se llama Centro de Reprogramación Bioholonómica. Esto pasa porque hay mucha gente que le tiene un poco de miedo al nombre escuela, según su creencia, según su pasado. Escuela viene del griego, que cada uno tenía su propia escuela de pensamiento, la escuela de Aristóteles, la escuela de Platón. Entonces nosotros tenemos nuestra propia escuela, por eso llamamos escuela, pero la gente escucha el nombre escuela y sobre todo cuando no tiene un trabajo hecho en ese sentido, puede llegar a retirarse de la posibilidad de ingresar a trabajar con nosotros simplemente porque no me desconcentra mucho una moto, está pasando una moto a todo volumen. Por el simple hecho de la escuela, de que ya escuela. Entonces cambiamos a Centro de Reprogramación Bioholonómico. ¿Sí? El centro también puede ser un juicio para alguien, porque la palabra centro puede derivar en centro de salud o en centro de tomografía o centro de... Toda palabra está sujeta a una interpretación subjetiva de lo que va a pasar, de lo que realmente sucede. Nada es, digamos, consciente. Toda palabra tiene su carga en el inconsciente, todo color tiene su carga, todo sabor tiene su carga. Pero bueno, hemos ya perdido bastantes posibilidades de personas que son buenos candidatos para hacer un buen trabajo en la escuela, en el centro, y no lo hacen porque dice escuela y porque tienen que estudiar. Y entonces estudiar les recuerda a la maestra que les hacía estudiar así con el dedo. Cuando nosotros estudiamos cosas que nos gustan. Yo jamás dejé de estudiar, siempre estudié cosas que me gustan. Y en este caso vamos a estudiar ahora, en este centro de reprogramación bioholonómica, ex escuela, pero que todavía sigue teniendo la función de una escuela. Vamos a estudiar lo que es el gráfico de Hammer. Comencemos, pero antes que nada, por favor, yo les voy a pedir que, por favor, se suscriban al canal, activen la campanita, ya saben, lo compartan con sus amigos, amigas, se suscriban y lo compartan. Así que bueno, comencemos con este video del ciclo de conflicto y reparación del Dr. Hammer, este famoso gráfico de Hammer, famoso para la gente que está en el tema, por supuesto, que para nosotros es clave, es importante y es fundamental. Ese gráfico del Dr. Hammer. Esto no solamente describe los procesos de programas especiales de supervivencia que la humanidad occidental llama enfermedades, sino que también describe el proceso de toda la creación, ¿sí? De toda la creación sin excepción. No es solamente para el cuerpo humano. Sin embargo, en el cuerpo humano tiene su clara manifestación, ¿sí? Este gráfico de Hammer, primero hay que entender al doctor Hammer. El doctor Hammer fue un gran médico, un tipo que logró hacer 5 leyes para su medicina germánica, que fue muy controvertida porque el doctor Hammer se puso en contra de toda la farmacéutica, de todos los institutos médicos, o sea, erró. Erró porque, desde mi punto de vista, buscó demasiados enemigos, quiso cambiar la medicina desde adentro, con algo que, desde mi punto de vista, es cierto, pero que hay un motivo por el cual las cosas siempre funcionan. Entonces, cualquier actitud de rebeldía, porque sí, o porque, por más que tengas una causa, pero vos en contra de todo un sistema,
algún tipo de ignorancia tiene que estar habiendo, porque no puede ser que una sola persona se ponga en contra de todo un sistema que de alguna manera funciona, que es, en este caso, la medicina tradicional, ¿sí? Porque hay muchas cosas que no estarán acertadas seguramente, pero hay otros montón que sí. Entonces, querer dar vuelta a un sistema entero con la autoridad que tenía el doctor Hammer, no era que estaba hablando a alguien, digamos, de baja jerarquía, sino que el doctor Hammer era un tipo muy, muy jerarca en su ambiente, en Europa sobre todo. Era director de un hospital oncológico, etcétera, ¿sí? Y él descubre que las enfermedades tienen un proceso bifásico. Él descubrió primero con una enfermedad de su hijo, perdón, con un accidente que tuvo su hijo en un bote, en un barco, en Italia, había un duque, yo no me acuerdo los pormenores de la historia, si estoy errando en algo me lo pueden dejar acá abajo, pero en el mar Mediterráneo me parece, o en el Adriático sería, como el doctor Hammer era médico de personas importantes de Europa, en este caso de una persona muy importante de Italia, salieron a dar una vuelta en barco, el hijo del doctor Hammer fue y este aristócrata estaba tirando con un rifle y no se sabe bien por qué, o yo no sé bien por qué ese disparo impactó en el hijo del doctor Hammer. A partir de eso, de esa trágica situación, el doctor Hammer y su esposa desarrollaron el doctor Hammer un cáncer de testículo y su esposa un cáncer de mama. No recuerdo si era mama derecha o mama izquierda, pero sí. Al fin y al cabo, el hijo terminó muriendo, se llama Dick Hammer, por eso acá donde dice DHS en el gráfico está dedicado a él, ahora vamos a entender por qué. Bien, él fallece y el doctor Hammer dice, no puede ser que yo haga un cáncer de testículo y un cáncer de mama mi mujer, algo tiene que estar pasando. Entonces él empezó a investigar con todos sus pacientes y fue descubriendo que todos los que tenían un cáncer o en general un cáncer, él empezó con un cáncer, con el cáncer, todos habían vivido una situación traumática fuerte anteriormente. Entonces él lo llamó a esto la ley férrea del cáncer, la ley férrea. Y presten atención a la palabra ley, porque él hace mucho hincapié en esta palabra ley, porque él tiene 5 leyes para su medicina germánica. Se llama así, las 5 leyes de la medicina germánica. Bien, ve, sigamos avanzando, vamos entendiendo un poquito de esto. Hammer le pasó esto, tiene este problema, desarrolla un cáncer y dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? Sigue investigando y descubre que la gran mayoría de las personas que estaban pasando por una situación así tenían una situación traumática. Entonces, acá empezó este tema de, voy a subir un poco el compresor, la ganancia de salida, si me escuchan mejor. Empezó este tema de averiguar bien de qué estaba pasando, ¿bien? Entonces él sigue investigando y descubre que todos los cánceres tenían un motivo, ¿sí? Como ya les dije. Entonces, la medicina o la gente común lo va a llamar a esto estrés. Hay un estrés, entonces el estrés me baja las defensas y por eso me enfermo. Esa es la visión tradicional de Occidente. Hammer dice no, hay un estrés determinado y ese estrés determinado genera una reacción de supervivencia y esa reacción de supervivencia genera un síntoma X. Es decir, para que vayamos entendiendo, en el caso del doctor Hammer, se le murió un hijo. La biología le pide reemplazar al hijo.
Entonces, ¿qué les genera? Más testículos. ¿Para qué? Para que genere más espermatozoides y para que vuelva a tener un hijo. De hecho, hay una patología que se llama fiesta manía, que es algo que le genera mucha culpa a las personas, que es luego de la muerte de un niño, unas ganas frenéticas de tener relaciones sexuales. ¿Sí? Y eso genera mucha culpa, pero en realidad es este sistema biológico que te dice, perdiste un hijo, hace otro. Punto. Entonces, ante un conflicto determinado, hay una reacción determinada. Y ahora vamos a ver cómo funciona esto. Bien, entonces, vamos a poner esta ley férrea del cáncer. O sea, vamos a hacer de cuenta que esto funciona en el 100% de los casos. Cuando algo es una ley, significa que funciona en el 100% de los casos. No, a veces sí y a veces no. A veces es un conflicto y a veces es la radiación. A veces es un conflicto y a veces es la exposición a un elemento químico o el agua con arsénico. No, vamos a hacer de cuenta que acá el 100% de las veces es por un conflicto. ¿Sí? Vamos a pensar desde ese lugar. Recuerden que esto no pretende ser un diagnóstico médico, una práctica médica, ni nada por el estilo, ni nos interesa para nada. Solamente nos interesa estudiar este gráfico. ¿Sí? Bien, porque esto nos sirve para la vida sustancialmente, no para las enfermedades solamente, sino para la vida en general. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá en este gráfico? Tenemos que el gráfico está dividido, como ven, en una parte superior y en una parte inferior. La parte de arriba es fase diurna o simpático-tónica y la fase de abajo es nocturna o vagotónica. La fase de arriba es activa y la fase de abajo es pasiva. ¿Sí? Entonces vemos que también este gráfico tiene divisiones verticales. Tiene una, dos, tres líneas que dan cuatro espacios, ¿verdad? Entonces en el espacio 1 vemos una vida normal en una fase diurna y una fase nocturna. Pequeños conflictos. Miren, pierdo la billetera, la encuentro. Tengo un problema en el trabajo, lo soluciono. Me peleo con el jefe, mi amigo. Pierdo la tarjeta de crédito, la encuentro. No tengo dinero para pagar la tarjeta de crédito, la pago. ¿Sí? Pequeños conflictos que no hacen que la vida, digamos, tenga un sacudón importante, un cambio importante, hasta que llega un DHS, un Dick Hammer Syndrome. ¿Sí? Un DHS es ese conflicto, es el conflicto biológico. ¿Sí? Puede ser en este caso, en el caso del doctor Hammer, puede ser la muerte del hijo. Pero en el caso, vamos a poner ahora, de un cáncer de hígado, podría ser quedarse sin trabajo. ¿Sí? Porque si yo la pérdida del trabajo la vivo como una posibilidad de pasar hambre, el que se encarga de gestionar esos conflictos en el cuerpo es el hígado. Entonces va el hígado empezará a agrandarse. ¿Sí? Esa es toda una fase que no la vamos a explicar ahora, que cuando genera masa cuando está en conflicto y quita masa cuando está en reparación. Entonces, ¿qué dice el hígado? Tengo que empezar a agrandarme para guardar alimento. Estoy en conflicto. Estoy en la fase de conflicto, simpático-tónica. La segunda que ustedes ven. Ya la vida no es un despacito, un ir y venir, un fluir, sino que ahora tengo un gran conflicto. Me echaron del trabajo. Tengo que pagarle el trabajo a mis hijos, la escuela a mis hijos, perdón, el dinero, mi mujer, etcétera. ¿Sí? Tengo un gran conflicto que resolver. ¿Sí? Resulta que después de 1 o 2 meses de estar buscando trabajo, consigo trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede ahí? Se soluciona el conflicto. Pero cuando el conflicto se soluciona, el hígado estaba así de grande. ¿Sí? Así acá. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hígado ahora? Volver a su tamaño normal. ¿Cómo va a volver a su tamaño normal? Y bueno, a través del cólico, ¿sí? A través de bilis. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a tener diarrea, vas a vomitar, quizás hasta vomites un poco de sangre, ¿sí? ¿Y qué vas a hacer en ese momento? ¿Qué hace el común de la gente? Va a ir al médico, ¿sí?
Y en ese momento es la fase de reparación que estaba comenzando. El hígado tenía que volver a su tamaño normal. En un animal, en un ser humano que no le importa, eso sucede naturalmente. Entonces, el zorrito que le pasa eso, o el zorro, o el animal que le pasa eso, se va a un rincón y, y vomita sangre un mes, y bilis, y todo lo que tenga que hacer, y ya está, y se le pasa. Ya su hígado vuelve al tamaño normal. Eso es lo que hicimos durante toda la historia de la humanidad y de la biología entera. ¿Sí? Tomar agua y descansar. Incluso en cuarentenar a alguien que estaba enfermo para que se recupere. Pero en este caso no. Supongamos que esta persona va al médico. Entonces el médico le va a decir, señor, usted hágase una tomografía y vuelva. Cuando vuelvo con la tomografía y los análisis de sangre, el médico lo mira y dice, señor, usted tiene todos los indicadores de estar transitando un cáncer de hígado. ¿Mm? ¿Y qué vuelvo a tener ahí? Cuando ya me estaba empezando entre comillas, recuperar. Vuelvo a tener un nuevo conflicto. No solamente no soluciono el conflicto del hígado, sino que tengo otro, uno nuevo. El médico me dijo, tengo cáncer. ¿Mm? La palabra malvada, cáncer. Entonces, ¿qué vuelve a pasar? Tener otro conflicto que se activa. Se llama otro DHS más, ahora por el cáncer. Ahora yo tengo otro problema. Ya había recuperado, solucionado mi problema de trabajo pero ahora me dicen que, disculpen, que tengo cáncer, que probablemente vaya a morir, que tengo un 70% de posibilidades de morir, o 50. Es un montón. 30% es un montón. 20% es un montón. Entonces ya tengo un conflicto de posibilidad de morir. Y si me muero ahí sí que no voy a poder pagar la escuela de mis hijos. ¿Sí? Puedo vivirlo con un gran miedo a morir. Y ese miedo a morir, ¿quién se encarga de gestionarlo en nuestro cuerpo? Los pulmones. Entonces el médico me dice, mire, vuelva dentro de 2 semanas, que lo vamos a revisar a ver cómo avanza. Mientras tanto, empiece a hacer este tratamiento. Bien. Cuando vuelvo a las 2 semanas, me vuelven a hacer una tomografía y descubren que además de este cáncer de hígado que tenía, ahora tengo un cáncer en el pulmón. Señor, le dice usted, las células que estaban en su hígado migraron y ahora se fueron al pulmón y usted tiene metástasis de pulmón. Ahora sí, es muy probable que muera. Hay un muy mal pronóstico. Y ahora tengo ¿qué? Otro DHS más. Y ese DHS que dice, seguro vas a morir. Y si eso lo vivo con una gran desvalorización, por ejemplo, y estoy hablando del caso típico, si eso lo vivo con una gran desvalorización, el próximo en ser afectado son los huesos. Y cuando vuelvo dentro de 2 semanas, el médico me dice, señor, el cáncer se le fue a los huesos, ya no hay nada que hacer. Eso es lo que puede llegar a pasar si este gráfico del doctor Hammer fuera cierto, que para mí lo es, y para otro montón de gente lo es. Pero yo no soy ninguna autoridad para decirlo, solamente les puedo contar mi experiencia, ¿sí? Mi experiencia es, para mí es así. Yo lo he comprobado muchas veces. Ustedes obviamente tienen que ir al médico y tienen que hacer su propia historia, ¿sí? Entonces, esto no solamente funciona. Antes de seguir, quiero que por favor, si esto le está interesando, le parece un video digno de poner un me gusta, una suscripción, compartirlo con un amigo,
Eso nos viene bárbaro, así que por favor, pido que si no lo hicieron todavía se suscriban al canal. Así terminamos esta última parte. Como les decía, esto no solamente funciona para el cuerpo humano, esto funciona para toda la biología, para toda la realidad, para todo el universo. Todo el universo tiene esta forma, este formato. El problema del universo, y esto, ¿qué le da? ¿Qué le da al humano esto? Le da la posibilidad de entender cuándo está en conflicto y cuándo está en reparación. Porque para el ser humano que no sabe esto, todos son conflictos, no hay reparación. Eh, Es la típica frase, por algo bueno será, ¿sí? Por algo bueno será. Esa es la reparación. En realidad todo por algo bueno es. Porque el objetivo del universo es ir en mayor evolución permanente, 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 permanente. Por eso el mundo de hoy es mucho mejor al mundo de hace 200 años. Y son gráficos objetivos en relación al acceso al agua, al acceso a la comida, al acceso a la salud, al acceso a la vivienda, a las comodidades. En relación a todos los conflictos que hubo, esos conflictos trajeron soluciones y las soluciones trajeron respuestas nuevas a la humanidad que derivan en un mundo mejor. Por eso que este gráfico es importante de comprender. Hay mucho más para comprender de este gráfico, porque este gráfico, como lo explicó Hammer, no nos es suficiente a nosotros en nuestro centro de reprogramación bioholonómica, por motivos espirituales. Porque acuérdense que hay un trasfondo espiritual acá. Entonces, si esto no se ve desde una óptica del yo soy espiritual, esto no se comprende. Por eso es que el materialismo, la corriente científica, filosófica, materialista, no comprende esto y lo niega. Porque dentro del formato materialista, esto no puede ser. Porque estaríamos hablando de que la energía está influyendo en la materia. El pensamiento está influyendo en la materia. Es el cuerpo. Entonces, desde la visión materialista, no, la materia es solo materia. Materia es materia, nada más. Nosotros somos carne, hueso, que por una cuestión azarosa y de suerte se formaron. O sea, la Tierra se formó porque justo tenía la distancia justa con el Sol y justo vino un asteroide que tenía agua y chocó con la Tierra y eso hizo que el agua se entibie y que los microorganismos hicieron esto, hicieron lo otro y pum, y pam, y pum, y pam. Y eso fortuitamente hizo que yo esté acá y que tenga conciencia y esté hablando con ustedes. Realmente eso es bastante improbable. De tantas posibilidades que había que yo esté acá. En realidad es sumamente improbable. Es absolutamente improbable. Que de infinitas posibilidades azarosas hoy yo esté acá. Hablando con ustedes. ¿Qué les parece eso? Entonces no, claramente no es ese. No es esa la explicación. No. ¿Cuál es la explicación? Sigan investigando en nuestra escuela y la van a ir encontrando de a poquito y van a encontrar soluciones y respuestas a sus problemas o a sus preguntas existenciales. Fíjense lo que yo les estoy ofreciendo. Poder encontrar respuestas a preguntas existenciales. ¿Qué les parece? ¿Les parece que eso es una buena oferta? Por eso yo les pido por última vez que se suscriban al canal, pero que además miren todos los videos. ¿Mm? Miren los videos y vayan discerniendo. Disculpen, tuve acá un problema técnico, quise poner
Suscríbanse, pero bueno, no pude. Suscríbanse. Pero vayan viendo los videos y vayan agarrando un poquito de acá, un poquito de allá y haciendo su propio mapa, que lo van a lograr hacer. Hay videos específicos de temas, hay videos del mapa completo. Vean los videos del mapa completo y después vean los videos específicos y después vuelvan a ver el video del mapa completo y después vean los específicos. Después vayan al blog y lean el blog y así sucesivamente. Gente, nos vemos en el próximo video. Chao y muchísimas gracias.